Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Respira. Estamos ya en el capítulo número 9, son 10 capítulos. El capítulo se llama Aguantarla y vamos a continuar. Es un miércoles húmedo por la mañana y estoy sentado en un sofá arrugado en el despacho de Justin Feinstein, en el Laureate Institute for Brain Research en el centro de Tulsa, en Oklahoma. Delante de mí hay una ventana con vista a un cielo de color cartón y un paisaje estampado de hojas rojas y naranjas. Feinstein está sentado debajo de esta ventana hojeando un montón de artículos científicos que están encima de un escritorio, el doble de ancho de lo habitual, en el que no cabe ni una aguja. Trae una camiseta de vestir por fuera del pantalón con los puños arremangados, chanclas y unos pantalones de vestir holgados con manchas de lápices de colores, cumplidos de su hija de 3 años. Tiene el aspecto que uno asociaría con un neuropsicólogo, inteligente pero con un toque funky. A Feinstein le acaban de conceder una beca quincenal de los NIH para que analice el uso del dióxido de carbono inhalado en pacientes con trastorno de pánico y de ansiedad. Tras su experiencia administrando el gas a SM y a las gemelas alemanas con el síndrome de Urbach-Witt, se convenció de que el dióxido de carbono no solo podía provocar pánico y ansiedad, sino que también podía ayudar a curar estas dolencias. Creía que respirar altas dosis de dióxido de carbono podía reportar los mismos beneficios físicos y psicológicos que las técnicas de retención de la respiración con 1000 años de antigüedad. Pero su terapia no requería que los pacientes aguantaran realmente la respiración o bloquearan la garganta y contaran hasta 100 apretando los puños como los chinos de la antigüedad. Sus pacientes tenían demasiada ansiedad e impaciencia para practicar una técnica tan intensa. El dióxido de carbono les hacía el trabajo. Llegaban, pensaban en lo que les diera la gana, ingerían un poco de gas, devolvían sus quimiorreceptores a la normalidad y se iban. Era el antiguo arte de aguantar la respiración, adaptado a quienes estaban demasiado ansiosos para aguantarla. Los trucos de aguantar la respiración, o como los llamaría Feinstein, terapias con dióxido de carbono, existen desde hace miles de años. Los romanos recetaban sumergirse en baños termales, los cuales contenían altos niveles de dióxido de carbono que se absorbía a través de la piel, como una cura para todo tipo de dolencias, desde la gota a las heridas de guerra. Siglos más tarde, los franceses de la bella época se reunían en las aguas termales de Royat, en los Alpes franceses, para remojarse en aguas burbujeantes durante días. El estudio de la composición química de los 4 manantiales minerales de Royat pondrán de manifiesto que tenemos varios agentes poderosos a nuestra disposición y que hay una gran cantidad de elementos disponibles para el tratamiento de muchas afecciones mórbidas que se resisten a las aplicaciones farmacéuticas habituales que empleamos en la práctica diaria, escribió George Henry Brandt, un médico británico que visitó el sitio a finales de los años 70 del siglo XIX. Brandt se refería a trastornos de la piel como el eczema o la psoriasis, además de enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis, todas las cuales quedaban curadas casi con toda certeza tras algunas sesiones. Los médicos de Royat finalmente embotellaron dióxido de carbono y lo administraban como una sustancia para inhalar. La terapia era tan efectiva que llegó a los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Una mezcla de un 5% de dióxido de carbono y el resto de oxígeno popularizada por el fisiólogo de la Universidad de Yale, Yandel Henderson, fue empleada con gran éxito para tratar ictus, neumonías, asma y asfixia en recién nacidos. Los cuerpos de bomberos de Nueva York, Chicago y otras grandes ciudades instalaron tanques de dióxido de carbono en sus camiones. Al gas se le atribuía el mérito de salvar muchas vidas. Con el tiempo, las mezclas de un 30% de dióxido de carbono y un 70% de oxígeno se convirtieron en un tratamiento habitual contra la ansiedad, la epilepsia e incluso la esquizofrenia. Con algunos sorbos, pacientes que habían pasado meses o años en un estado catatónico volvían en sí de inmediato. Abrían los ojos, miraban a su alrededor y empezaban a hablar tranquilamente con los médicos y otros pacientes. Fue una sensación maravillosa, fue espectacular. Me sentía muy ligero y no sabía dónde estaba, declaró un paciente. Sabía que me había sucedido algo, pero no estaba seguro de qué era. Los pacientes permanecían en ese estado de coherencia y lucidez durante unos 30 minutos hasta que el dióxido de carbono se agotaba. Luego, sin previo aviso, se detenían a media frase y se quedaban quietos mirando al vacío y haciendo poses de estatua, o a veces se desmayaban. Los pacientes volvían a estar enfermos y seguían así hasta la siguiente calada de dióxido de carbono, y entonces
Por razones que nadie entiende del todo, al llegar a los años 50, se evaporó un siglo de investigación científica. Quienes tenían problemas de la piel recurrieron a pastillas y cremas. Quienes padecían asma lidiaron con los síntomas con esteroides y broncodilatadores. Y a los pacientes con distintos trastornos mentales se les recetaron tranquilizantes. Los medicamentos nunca curaban la esquizofrenia ni otras psicosis, pero tampoco provocaban experiencias extracorporales ni sentimientos de euforia. Entumían a los pacientes y los dejaban en ese estado durante semanas, meses o años, todo el tiempo que estuvieran tomando aquello. Lo que creo que es interesante es que nadie rebatió su efectividad, dice Feinstein, sobre la terapia con dióxido de carbono. Los datos, la ciencia, siguen siendo válidos hoy en día. Feinstein me cuenta cómo encontró por casualidad unos misteriosos estudios de Joseph Wolf, un periodista psiquiatra que redescubrió la terapia con dióxido de carbono como tratamiento para la ansiedad y que escribió un influyente artículo sobre ello en los años 80. Los pacientes de Wolf presentaban todos una mejora asombrosa y duradera tras unas pocas inhalaciones. Donald Klein, otro psiquiatra de renombre y experto en el pánico y la ansiedad, sugirió años después que el gas podía ayudar a restituir los quimiorreceptores del cerebro a niveles normales, lo cual permitía a los pacientes respirar con normalidad para que pudieran pensar con normalidad. Desde entonces, pocos investigadores han estudiado dichos tratamientos. Feinstein calcula que hay unos 5 haciéndolo ahora mismo. Él seguía preguntándose si los primeros investigadores tenían razón, si este gas antiguo podía ser un remedio para dolencias modernas. Como psicólogo, yo pienso, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes? Dice Feinstein. Las pastillas, me explica, ofrecen una falsa promesa y a la mayoría de los pacientes les ayudan poco. Los trastornos de ansiedad y la depresión son las enfermedades mentales más comunes en los Estados Unidos y cerca de la mitad de nosotros vamos a sufrir una de ellas en nuestra vida. Para ayudar a superarlas, un 13% de nosotros mayores de 12 años tomaremos antidepresivos, muy a menudo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Estos fármacos han salvado la vida de millones de personas, sobre todo a quienes padecen depresión grave y otras afecciones severas. Pero menos de la mitad de los pacientes que los toman obtendrán beneficios. Yo sigo preguntándome, ¿es eso lo mejor que podemos hacer?, se cuestiona Feinstein. Feinstein había explorado varias terapias no farmacéuticas. Había pasado una década aprendiendo y enseñando meditación con atención plena, mindfulness. Un sinfín de investigaciones científicas demuestran que la meditación puede modificar la estructura y el funcionamiento de áreas críticas del cerebro, puede ayudar a aliviar ansiedades y puede potenciar la concentración y la compasión. Puede obrar milagros, pero pocos de nosotros llegaremos a cosechar nunca tales recompensas, pues la mayoría de la gente que intenta meditar lo abandona y sigue con su vida. En el caso de quienes padecen ansiedades crónicas, los porcentajes son aún peores. La meditación con atención plena, tal como se practica habitualmente, sencillamente ya no es propicia en el nuevo mundo en el que vivimos, explica Feinstein. Otra opción, la terapia de exposición, es una técnica que expone a los pacientes reiteradamente a sus miedos para que los acepten cada vez más. Es muy efectiva, pero tarda cierto tiempo y normalmente conlleva muchas sesiones largas durante semanas o meses. Encontrar a psicólogos con tanto tiempo y a pacientes con los recursos necesarios puede ser complicado. Pero todo el mundo respira y hoy en día pocos respiramos bien. Quienes padecen los peores niveles de ansiedad son regularmente quienes tienen los peores hábitos respiratorios. Las personas con anorexia, pánico o trastorno obsesivo-compulsivo tienen sistemáticamente unos niveles bajos de dióxido de carbono y un miedo mucho mayor a aguantar la respiración. Para evitar otro ataque respiran demasiado y acaban por volverse hipersensibles al dióxido de carbono y entran en pánico si perciben un incremento del gas. Tienen ansiedad porque están hiperventilando e hiperventilan porque tienen ansiedad. Feinstein encontró unos recientes estudios alentadores de Alicia Muret, la psicóloga de la Universidad Metodista del Sur, que ayudaba a sus pacientes a mitigar los ataques de asma, ralentizando la respiración con el fin de que aumentara el dióxido de carbono. Esta técnica también era efectiva para los ataques de pánico. En un ensayo aleatorio controlado, Muret y un grupo de investigadores dieron a 20 personas que sufrían ataques de pánico capnómetros, unos aparatos que durante todo el día registraban la cantidad de dióxido de carbono que los sujetos expulsaban. Muret analizó los datos y descubrió que el pánico, al igual que el asma,
suele llegar precedido por un aumento del volumen y el ritmo respiratorio por un descenso del dióxido de carbono. Para detener el ataque antes de que se produjera, los sujetos respiraban más lento y menos, lo cual incrementaba el dióxido de carbono. Esta técnica sencilla y gratuita revestía el aturdimiento, la falta de aliento y las sensaciones de asfixia. Podía curar con efectividad un ataque de pánico antes de que ocurriera. Respira hondo no es un consejo útil, escribió Muret. Es mucho mejor aguantar la respiración. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro Respira. Ya vamos muy avanzados con esta lectura. En el próximo video terminaremos este capítulo número 9 para dar paso al capítulo número 10, que es el último de este libro. Muchas gracias por dejarme sus comentarios, por suscribirse al canal, por compartir la lectura y los espero en el próximo video.